Y hoy vamos a ver nosotros otra enseñanza acerca de lo que es la nueva creación o la nueva criatura que llevamos dentro en Cristo Jesús. Una vez nos arrepentimos de nuestros pecados y le creemos a Dios, entonces se produce en nosotros el nacer de nuevo, que realmente eso es lo que cuenta. No cuenta si una persona es católica o evangélica. Realmente el ser evangélico no nos salva, no nos hace hijos de Dios, pero el nacer de nuevo por el Espíritu de Dios sí. Te voy a dar algunas escrituras al respecto y que incluso puedes compartir en tus células y en tu grupo de 12. Juan capítulo 3 dice así, desde el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un paréntesis aquí para lo que es la sana doctrina. ¿Se recuerdan que la sana doctrina hablábamos que era cuando Jesús no solo hablaba, sino hacía milagros y señales, y la gente dijo: ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los demonios que se vayan y le obedecen. Pues bien, mira, para todos, ojo aquí a los ministerios, ministerio de maestro, dice la escritura aquí: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Quiere decir que el maestro, no te confundas, no quiere decir que solo enseña la palabra. Se reconocía como maestro porque hacía señales. Enseña como quien tiene autoridad. Dice: sabemos que has venido de Dios, maestro, has venido de Dios porque nadie hace estas señales si Dios no está con él. Así que no te vayas a confundir tú en cuanto a ministerios que surgen por aquí o por allá. Se necesita la palabra y se necesitan las señales como un balance que Dios dejó. Bien, sigamos en el verso 4, cerrando el paréntesis. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Tenemos que volver a nacer. Y Nicodemo preguntaba: ¿cómo siendo viejo me puedo meter al vientre de mi madre y volver a nacer? Y le dice Jesús: no, eso no es así. Lo que pasa es que tú, el que nace de carne es carne, pues, pero el que nace de espíritu es espíritu. Lo que implica es que debemos nacer del agua, el bautismo en agua, que lo vamos a ver más adelante, y nacer del espíritu. Porque el que nace del espíritu es espíritu, el que nace de la carne es carne. Nosotros hemos engendrado hijos, nuestros hijos son carne, porque de la carne fueron engendrados. Pero tenemos que ver que hay hijos de Dios que Dios ha engendrado. Dice: es necesario que se nazca del Espíritu. Juan capítulo 4, en el verso 24 dice: Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Quiere decir que Nicodemo recibió de Jesús la enseñanza: te es necesario nacer del agua, te es necesario nacer de Dios, para que tú puedas ver el reino, para que tú puedas ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 1, esto se pone buenísimo ahora, verso 11. Dice la escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, ¿cómo entonces nazco de nuevo? Ampliando la respuesta hacia Nicodemo o hacia todos aquellos que quieren saber cómo nacer de nuevo. Fácil. Dios es espíritu. Mi padre en la carne es carne. Yo nací de la carne, soy carne, pero debo nacer del espíritu. Y Dios es espíritu. ¿Cómo nazco de nuevo?
¿Cómo lo logro hacer? No te maravilles si te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Debes nacer de nuevo, Nicodemo. Toda gente debe nacer de nuevo. No importa si es no importa que sea, si es evangélico, si canta en el coro, si predica la palabra, si enseña, tiene que nacer de nuevo o no entra al reino. Y la Escritura me enseña acá que Jesús vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo reciben, a los que creen, no creyeron, creen en su nombre, les da potestad, y eso es una carta poder, como la que extiende un abogado. Le da una carta poder, una potestad, le autoriza a ser hecho hijo de Dios, lo convierte en un hijo de Dios. Dios es espíritu, por lo tanto nació del espíritu, por lo tanto verá el reino. Dice la Escritura en el verso que sigue, en el versículo 13, a los cuales dicen no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Lo que es nacido de carne, carne es, ¿se recuerdan? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacidos de Dios. Los que lo reciben, nacen de Dios, que es espíritu, nacieron de nuevo, y entonces entran al reino de Dios. Amén. Así que esa es la primera parte de lo que es ser una nueva criatura. En Cristo Jesús tiene que nacer de nuevo. Por lo tanto, todo el que ha nacido de nuevo por el Espíritu debe también nacer de nuevo por el agua, que es la doctrina de bautismos. Es decir, si ya recibiste a Cristo en tu corazón, entonces es necesario que te bautices en agua, porque se nace a una nueva vida. Se sepulta uno en Cristo Jesús, que eso es lo que es la figura de meterse bajo el agua, para juntamente con Cristo volver a resucitar fuera del agua. Así que motiva a tu gente y enséñale esto en tus células, en tu grupo de 12. No debe faltar uno en todos nuestros grupos. Todos deben de ser bautizados en agua. Muy bien. Vamos entonces ahora a 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios 5. Cualquier pregunta la contesto a mi regreso. Ustedes dijeron, no va a estar el pastor, pues aquí me tienen hasta en la sopa, les voy a salir ahora. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a tomar sopa de versículos. 5:17. Esto me gusta mucho. Todo el contexto que encierra esta escritura que viene ahorita te va a enseñar tanto. Verso 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que uno era una vieja criatura, es decir, fue una criatura de una forma y ahora es una nueva criatura o una nueva creación adentro de uno. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra lo declara y el que lo cree, se le cumple. No hay tales, mis hermanos, de que las ovejas dicen, es que tengo no sé cuántos años, no puedo dejar este carácter que tengo, no puedo dejar estas mañas que tengo, no puedo dejar estos pecados que tengo. Todo se puede dejar porque las cosas viejas ya pasaron, dice la Biblia. Y todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Tú no puedes vivir amarrado a tu pasado. Tú no puedes vivir amarrado a lo que te sucedió de niño, a lo que te sucedió hace 10, 15 años, 5 años. Tú no puedes hacer nada por el pasado. Y ya pasó, se acabó, quedó atrás. Tú únicamente puedes seguir adelante, avanzando en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. Nueva tu manera de pensar, nueva tu manera de sentir, nueva tu manera de actuar, nueva tu manera de hablar, nueva toda tu forma, todo tu estilo de vida es nuevo en Cristo Jesús. Ya basta de poner excusas para seguir viviendo de acuerdo a la vieja criatura o al viejo hombre. La palabra nos exhorta, nos trae la fe para dejar eso atrás y seguir adelante. Así que es ahora el tiempo en que debes dejar las cosas atrás y debes de predicar en tu célula que todo queda atrás, ya todo pasó. Para empezar, los pecados todos fueron perdonados y todas las malas costumbres, todas pueden ser renovadas por buenas costumbres en Cristo Jesús que nos amó. Yo siento la unción aquí mientras filmo esto, espero que tú la estés sintiendo ahora aquí en la academia. Verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros, a ver, digan todos fuerte conmigo, a nosotros. No, una vez más, a nosotros. ¿Verdad que los conozco bien, que la primera no lo dicen bien? A nosotros, dice así, la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra que tenemos que predicar entonces? Eso, la de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 21. Fíjate, en el 17 comenzó esto. Hay un contexto y el 21 lo cierra. Son las tapaderas del contexto. Dice el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso es ser una nueva criatura. Tú y yo somos justicia de Dios en Cristo Jesús que nos amó. Pero en el contexto de que eres una nueva criatura, ya pasó todo, y que fuimos hechos justicia de Dios, el contexto dice, a ti se te ha encargado un ministerio, y es el de la reconciliación, y de tu boca, y de mi boca habrá de salir la palabra de Dios diciéndole a la gente, reconcíliense con Dios en Cristo Jesús. Reconciliar. Cuando tú haces una conciliación es porque tú unes, lo tienes todo unido, una conciliación. O estados financieros consolidados, tú lo has consolidado todo. Pues cuando se desborona todo y se separa, hay que reconciliar. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Nosotros salimos de Dios, pero Él nos ha reconciliado con Dios, es decir, nos ha vuelto a unir a Dios. Ese es el segundo bautismo, el cual vamos a ver después, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Porque hay bautismo en agua, bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo de pruebas, también existen. Y eso ya es otro tema de la academia que lo vamos a ver más adelante. Así que estamos en Cristo Jesús como nuevas criaturas. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, todos tuvimos una manera de vivir en nuestro pasado antes de conocer a Jesús. Las personas que se han convertido realmente te pueden decir qué día empezó un nuevo estilo de vida y ese mismo día terminó el estilo antiguo de vivir. No hay tales de que no sé cuándo. Sí se sabe, tal día, tal hora. Yo dejé de ser así, pasé a ser nuevo. Pasé a tener una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de vida. Así que en cuanto a tu manera pasada de vivir, de eso vamos a hablar ahora, lo pasado. Y ahora voy a leer bastantes versículos, así que agarra tu Biblia, ahí apuntas después, por favor. No apuntes ahora, solo apunta ahí donde empezó la escritura y después apuntas donde terminó. Pero voy a seguir de largo para que veas todo el contexto. En cuanto a la manera pasada o pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Aquí no está hablando del marido, sino de uno, que está viciado conforme los deseos engañosos. Otra versión antigua dice que está viciado, mira, tiene el vicio, conforme los deseos de error, al viejo hombre. Ponme atención, no puedes darle lugar al viejo hombre ni a la manera pasada de vivir, porque está viciado en cometer errores. Su vicio es cometer error constantemente o pecado. Por lo tanto, ese hombre en uno ya no debe estar. Debemos despojarnos de él. Y el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que si eres una nueva criatura en Cristo y has nacido de nuevo, tu nuevo estilo de vida va a depender de tu nuevo estilo de pensamiento. Un pensamiento lleno del pensamiento de Cristo. No en vano la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Los pensamientos del ungido, por lo tanto, provienen del Espíritu Santo. Nuestros nuevos pensamientos que determinan nuestra nueva manera de vivir, nuestro nuevo estilo. Así que renovándonos en el espíritu de la mente, el 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Entonces, ¿cómo vamos a caminar? Con el revestimiento del nuevo hombre, que dice, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
25, por lo cual, es decir, si te has renovado en tu mente, si te has despojado del viejo hombre, si te has vestido del nuevo, si crees que la manera anterior de vivir hay que dejarla, se va a reflejar del 25 en adelante. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya me estoy imaginando a algunos de ustedes. Ni deis lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya hablamos de mente, hablamos de costumbres, hablamos ahora de la boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, antes la gente mentía, tenía palabras corruptas en su boca, ahora se va a dedicar a hablar para edificar. No es dejar de hablar lo malo, no, es empezar a hablar lo bueno. No es dejar de hablar pecado, es empezar a hablar lo santo. Eso es caminar como una nueva criatura en Cristo Jesús. Que edifique a otros, a fin, dice, de dar gracia a los oyentes, y no entristezcan o contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es ser una nueva criatura, imitar a Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nota, paréntesis, fuimos salvos por una ofrenda. Por eso es que el Señor miraba en Jesucristo tanto agrado, porque se presentó delante de Él como una ofrenda en rescate nuestro. Eso es maravilloso. Dice el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, que la avaricia es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En ese verso 6 del capítulo 5 lo que Dios nos quiere decir es, miren, está claro que el que anda en avaricias, fornicaciones, inmundicias no hereda el reino. Así que no dejen que alguien les dé casaca de que sí lo va a heredar. No lo hereda. Aunque diga lo que diga. Una persona pudo pasar al frente, levantar la mano, hacer la oración para recibir a Cristo. Lo consolidamos, lo pusimos en célula y puede estar en la escuela de obreros. Eso no garantiza nada. El fruto de que se nació de nuevo es este, el que estamos leyendo ahora. Eres una nueva criatura, no tienes que andar ni en fornicación, ni en inmundicias, ni en avaricias. Así que nosotros por los frutos somos conocidos, ojo a eso. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos de Dios. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Uno no está para andar comulgando con tinieblas, está para reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto también es parte del nuevo estilo de vida. No como necios, sino como sabios. Y la primera cosa en la que se manifiesta la sabiduría de un nacido de nuevo es que el 16 se cumple. Aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos, no hay que perder tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y esto me gusta, parte de la nueva criatura es embriagarse en el Espíritu Santo. Antes bien, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ves todo el contexto? La manera vieja de vivir y la nueva manera de vivir. Debes renovarte hoy. Debes de desechar todo lo que tiene que ver con tu viejo hombre y empezar a caminar en el nuevo hombre que te ha dado Cristo Jesús. Así que adelante en el Señor, exhorta a tu gente, enseña esto, instrúyelos en lo que es ser un nuevo hombre en Cristo, y que nosotros tengamos por líderes de nuestras células a hombres que han dado fe, que han dado fruto, que han mostrado de que son nuevas criaturas en Cristo Jesús y no tan solo religiosos que conocen versículos bíblicos. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia dice en Romanos 6:4 que andemos en novedad de vida o en vida nueva. También dice la palabra de Dios en Gálatas 5:25, si nosotros estamos vivos por el Espíritu o vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Ya no hay que andar en cosas de la carne, hay que andar en cosas del Espíritu. Eso es una nueva criatura en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. En adelante hasta el 19. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y despertad por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, y esto es lo lindo, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios derramó su sangre, nos limpió de pecados, pero también nos libró de algo. Hemos recibido de nuestros padres en ocasiones la vana manera de vivir. Y aunque tú hayas tenido padre o no lo hayas tenido, ahora tienes uno, igual para ti, igual para mí. No hablemos de nuestros padres en la tierra, porque cada quien tuvo el suyo. Y todos aprendimos de diferente forma a través de nuestra familia, heredamos maneras de vivir. ¿Qué tal si hablamos mejor de nuestro Padre que está en los cielos, que nos hizo nacer de nuevo? Todos tenemos que ser reenseñados, reeducados para tener una vida renovada. Y el que ahora dicta nuestro patrón de conducta es el Señor a través de su Escritura, a través de las palabras de un Padre bueno y misericordioso como es el Padre de nuestro Señor Jesús. Vana manera de vivir, fuiste rescatado por la sangre. Si la sangre de Jesús pagó para que salgas de la vana manera de vivir, no regreses a ella. ¿Para qué? ¿Para qué estás regresando a la vana manera de vivir si Jesucristo pagó para que vivas en novedad de vida por su Espíritu Santo? Amén. Romanos capítulo 6, verso 16.
corte eso, ¿no? Si querés cortar ahorita y yo te lo voy a decir más. Romanos 6 y verso 6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto no solo es la resurrección de los muertos, sino que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora estamos en novedad de vida, gracias al Señor. Quiero darte otra escritura. En el libro de Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es maravilloso. En nuestro nuevo hombre se va renovando por medio de Dios, que fue el que lo creó. Así que adelante en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, para terminar, y verso 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ellos eran gentiles, pero ya renovados. Entonces, no andes como otro gentil, como los demás, que andan en la vanidad de su mente. Es importante dejar las vanidades de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Todo viene al corazón. Si el corazón está duro, el entendimiento va a estar metido en ignorancia y entonces se va a estar en tinieblas y se va a andar caminando en la vanidad de la mente, si el corazón es duro. Dice el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada o pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Amén. Vamos a orar. Quiero que te pongas en pie junto conmigo y vamos a orar en este momento para pedirle a Dios que nos ayude por su Espíritu Santo y que le hemos creído que el viejo hombre ya se quedó atrás y que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Ponte en pie, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en este momento por permitirnos ser renovados por tu Espíritu Santo y declaramos que las cosas viejas ya pasaron, que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús y que jamás vamos a ser los mismos que fuimos un día antes de que te conociéramos. El día que te conocimos, Jesús, conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres y nunca más vamos a ser los mismos, jamás vamos a ser iguales. No hay excusas delante de ti, Señor. Sí podemos ser diferentes porque nos has dado tu Espíritu Santo y nuestro viejo hombre lo declaramos crucificado juntamente con Cristo Jesús. Y tenemos la mente de Cristo y vamos a renovar el espíritu de nuestra mente y vamos a caminar no como nosotros gentiles, sino como justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y espero que hayas tomado nota porque siempre hay examen de todo. Amén.